Marcas de coches. Y luego, bueno, luego está Ferrari, ¿verdad? No es solo metal, no es solo la velocidad, es una leyenda. Una que se forjó en los circuitos, con la visión de un solo hombre. Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, en cómo un sueño acabó convirtiéndose en un ícono mundial. Es que esta frase lo resume todo, ¿a que sí? El rojo Ferrari. No es un color y ya está. Es una idea, es casi un símbolo que cualquiera reconoce en cualquier parte del mundo. Pero claro, para entender el porqué de todo esto, tenemos que irnos al principio de todo, al hombre que lo empezó. Muy bien, pues vamos al lío. La historia de Ferrari es, antes que nada, la historia de su creador, Enzo Ferrari. Un tipo complejo, obsesivo y desde luego brillante. Imaginad la escena, un niño de apenas 10 años que queda totalmente fascinado por la velocidad en una carrera. Ahí empezó todo. Después de la Primera Guerra Mundial, y ojo, después de que Fiat le dijera que no, Enzo acabó de piloto en Alfa Romeo. Pero aquí viene lo interesante. Enseguida se dio cuenta de que lo suyo, su verdadero talento, no era tanto pilotar, sino organizar. Y de ahí, de esa idea, nace la Scuderia, que por cierto, no era exactamente lo que mucha gente se imagina. Exacto. O sea, pensadlo bien. Antes de que existiera un solo Ferrari de calle, la Scuderia ya estaba compitiendo y ganando. Era en esencia el equipo de carreras oficial de Alfa Romeo, pero gestionado por Enzo. Fue aquí, en esta época, donde nació el mítico emblema del caballino rampante, que por cierto, lo heredó del héroe de aviación Francesco Barraca. Pero a Enzo esto no le bastaba, no. Él quería más, quería el control absoluto. Bueno, pues después de la ruptura con Alfa Romeo, con la Segunda Guerra Mundial de por medio, llega el momento clave, el nacimiento de Ferrari, ahora sí como constructor. Y lo hizo, ya os lo digo, con una filosofía muy suya. El primer coche que llevó el nombre de Ferrari, el 125S de 1947, no era un coche cualquiera, para nada. Su corazón, su alma, era un motor V12. Y esto, creedme, no era casualidad. Era toda una declaración de intenciones. De hecho, aquí, justo aquí, está la clave para entender quién era Enzo Ferrari. Es que esta idea define a la perfección cómo pensaba Enzo. Para él, los coches de calle, esas maravillas que vendía el público, no eran el objetivo, que va, eran simplemente la manera de conseguir dinero para su única y verdadera obsesión, las carreras. El motor era la joya, el resto, el chasis y todo lo demás, era el envoltorio para entregar esa joya. Y claro, esa filosofía funcionó. Vaya si funcionó, y casi al instante. Ganar en Le Mans en el 49 fue increíble, pero la victoria en Fórmula 1 en el 51, eso fue pura poesía. ¿Por qué? Porque derrotaron a Alfa Romeo, a sus antiguos jefes. El propio Enzo dijo que se sintió como si hubiera matado a su madre. Brutal. El ADN competitivo de la marca quedó grabado a fuego desde ese mismo día. Pero no todo era éxito en las pistas. Detrás de todo eso había una tragedia personal inmensa. La muerte de su queridísimo hijo, Dino, destrozó a Enzo por completo. Lo cambió para siempre. Se convirtió en una especie de recluso. Casi nunca salía de Módena, siempre con esas gafas oscuras tan características. Un hombre cuya vida pública eran las carreras, sí, pero cuya vida privada estaba completamente marcada por el dolor. Y con esto saltamos a los años 60, una década que, de verdad, iba a definir el legado de Ferrari para siempre. Y lo hizo a través de una de las rivalidades más épicas de toda la historia del motor. Y todo se reduce a esta pregunta. ¿Cuánto vale tener el control total? Para Enzo Ferrari la respuesta era muy sencilla. Lo valía todo, absolutamente todo. Y estaba a punto de demostrárselo, nada más y nada menos que al mayor gigante industrial del planeta. Tratad de imaginar la escena de verdad. Henry Ford II viaja a Italia para comprar Ferrari. El acuerdo está prácticamente cerrado, todo listo para firmar. Pero en el último momento, Enzo revisa la letra pequeña y se da cuenta de algo. No tendría el control absoluto del equipo de carreras. Su respuesta, un no rotundo y sin matices. Para Ford, esto fue un insulto personal. Y lo que empezó como un negocio acabó desatando una guerra. Y es que esta imagen lo dice todo. La batalla en Le Mans no era solo una carrera de coches. Era la fuerza bruta, los recursos ilimitados de un gigante como Ford contra la artesanía, la pasión y el orgullo de un pequeño taller italiano. El clásico David contra Goliat, pero con una pequeña diferencia. En esta historia, Goliat estaba muy enfadado. A pesar de la lucha y el orgullo, la realidad es la que es, y las finanzas apretaban. Así que en 1969, Enzo tuvo que ser pragmático e hizo un pacto con Fiat. Les vendió el 50% de la empresa, sí, pero con una condición que no era negociable. Él, y solo él, mantendría el control total de la escudería.
Este acuerdo fue lo que aseguró el futuro de la marca y, de hecho, preparó el terreno para la época dorada de los 70 en la F1 con el gran Niki Lauda. Y llegamos ya a la recta final en la vida de Enzo, el Commendatore, un periodo en el que veríamos nacer su última gran obra maestra y que increíblemente, después de su muerte, daría paso a la era más dominante de toda la historia de Ferrari. Es que el F40 no es solo un coche, es el testamento de Enzo Ferrari, un superdeportivo en estado puro, sin concesiones, sin ayudas electrónicas, nada. Era la esencia pura de lo que él creía que debía ser un coche de verdad. Falleció solo un año después de su lanzamiento, dejando un legado inmortal y un equipo que, por desgracia, iba a entrar en una sequía de títulos muy, muy larga. Pasaron casi 20 años sin un campeonato de Fórmula 1. Casi nada. Pero a finales de los 90 algo empezó a cambiar. Se reunió un auténtico equipo de ensueño. Montezemolo, aquel joven director de los 70, volvió como presidente. Y juntó a las mentes más brillantes del momento con el que, para muchos, era el piloto con más talento de su generación. ¿El resultado? Pues un dominio absoluto, aplastante. 5 campeonatos del mundo seguidos. 5. Fue, de alguna manera, la culminación de todo el legado de Enzo, la demostración definitiva de que, incluso después de su muerte, el espíritu de la escudería seguía más vivo y fuerte que nunca. Y así llegamos al siglo XXI, una era completamente nueva, en la que Ferrari se ha tenido que enfrentar a retos como la nueva tecnología, la electrificación y sobre todo a su propio mito. Y una vez más, ha demostrado que sabe adaptarse y que puede volver a lo más alto. La evolución es clarísima, ¿no? Se pasa de la brutalidad analógica casi salvaje del F40 a dar un salto de gigante con el LaFerrari, su primer híbrido, y de ahí al SF90 Stradale, que ya es un híbrido enchufable. La prueba definitiva de que el futuro, incluso eléctrico, no tiene por qué ser aburrido. Ferrari se adapta, sí, pero sin perder su esencia. Y oye, por si a alguien le quedaba alguna duda de que el ADN de competición seguía ahí, intacto, la respuesta ha sido contundente. Después de 50 años de ausencia, Ferrari volvió a la categoría reina de Le Mans. Y ganó, pero no una vez, 2 veces seguidas, en 2023 y 2024. Fue como una vuelta a casa, al lugar exacto donde se forjaron algunas de sus mayores leyendas. Así que la pregunta clave es esta. Al final del día, ¿qué es Ferrari? Sí, vale, es una empresa que cotiza en bolsa y vende productos de lujo, pero ¿es también la materialización de una pasión por la velocidad? ¿Es un legado de competición que sigue vivísimo? ¿Es una historia de sangre y acero que nos deja con esta pregunta en el aire? Porque mientras exista la velocidad, existirá el caballino rampante.